Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar paso a esta segunda parte, donde lo que nos interesa dejar son mensajes en función de cosas más actuales, cosas que tienen que ver con cuáles son los desafíos que hoy en día nos presentan aquellas personas que están en tratamientos y que están suprimidas. Es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Hemos aprendido en estos últimos años muchas cuestiones que tienen que ver con el seguimiento, la atención y los problemas y las comorbilidades que aparecen en este grupo de pacientes. Entonces, Isabel, ¿nos puedes comentar? Sí, una de las cosas que quería mencionar es que cuando uno revisa las guías internacionales, tanto las americanas, las españolas y otras, hay párrafos donde dicen que el paciente alcance la supresión virológica es el objetivo del tratamiento. Pero eso no significa que el resto esté todo bien. Claro. Entonces, está bien con los números, carga viral no detectable, bueno, CD4, pero resulta que empiezan a aparecer las comorbilidades. Las comorbilidades, también llamados eventos no asociados a SIDA, ya están reportados desde hace un tiempo, ¿no? Y cuáles son los factores que hacen que estemos en presencia de estas comorbilidades hoy, que en realidad te digo, Marcelo, nos ocupa la mayor Son parte cantidad de de la tiempo, consulta, ¿no es claro. cierto? Entonces, como vemos ahí, hay una inflamación persistente que a pesar de estar no detectable, hay un grado de inflamación que persiste, es decir, no se elimina totalmente. El estilo de vida que tiene que ver con los factores de riesgo tradicionales, que están más aumentados en la población con HIV que en la que no lo tiene. La toxicidad de los antirretrovirales que todos conocemos, el impacto en el hueso, en el riñón, la asociación con el riesgo cardiovascular y por supuesto una población que envejece. Si yo pondría en principio para discutir todos estos aspectos. Claro, y es importante aclarar tal vez un punto que, ¿qué significa inflamación persistente? ¿De qué estamos hablando cuando decimos inflamación persistente? Estamos hablando fundamentalmente de la movilización en la sangre y en los tejidos de mediadores inflamatorios que pueden generar daño, daño endotelial, daño renal, daño miocárdico, en fin, una cuestión que tiene que ver con mediadores inflamatorios que hacen lesión tisular. Exacto. Estos mediadores son diferentes, como decir, la interleuquina 6, factores procoagulantes como el dímero D, etcétera, etcétera, pero además puede haber otros cofactores como el CMB, translocación bacteriana, en fin, todo contribuye a la aparición de estas comorbilidades. Como vemos ahí, lo que conversábamos antes de esta población que envejece, cuando nosotros decimos las personas mayores de 50, ahí tenemos aquellas personas que adquirieron el HIV 10 años antes o antes, pero también tenemos los nuevos diagnósticos, que no hay que olvidarse, testear a las personas 60, 70 años, como lo vemos en nuestra práctica. Son nuevos diagnósticos. Pero los que más tienen esta diapositiva, que es inflamación y envejecimiento, y lo que vos conversabas de los mediadores, son aquellas personas que llevan varios años de infección por HIV y que van envejeciendo. Entonces, vemos complicaciones en los huesos, osteopenia, osteoporosis, vemos trastornos metabólicos, hiperlipidemias, aumento del perímetro abdominal, etcétera, etcétera, deterioro neurocognitivo. Se suman factores. Claro. Y enfermedad cardiovascular más el síndrome de fragilidad, ¿no es cierto? Así que hay aspectos en común de lo que es la inmunosenescencia y lo que es la inflamación crónica en sí misma. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades o comorbilidades asociadas en estos pacientes que están suprimidos? Sí, yo te diría, dependiendo de la población que uno vea, pero en términos generales, lo más común es el aumento de los lípidos y la asociación con aumento del riesgo cardiovascular, sumado a esto el cigarrillo, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Después, el impacto en el hueso, todos los tratamientos Claro. impactan en el hueso, entonces disminuye la densidad mineral ósea, por supuesto que cuando uno viene más grande, más impacto hay. Problemas renales que tienen que ver también con antecedentes de hipertensión, diabetes, todo esto que está sumado además en el HIV, y algunas alteraciones hepáticas, ahí podés decir
vos mejor que yo. Es difícil decir algo mejor que No, vos. bueno, la enfermedad hepática, vos tenés más Sí, experiencia. sí, bueno, es importante saber que hay un aumento de todo lo que, no solo la cuestión de las coinfecciones, Claro. sino también que hay un aumento de la esteatosis hepática y de la enfermedad hepática no alcohólica, la esteatohepatitis y la enfermedad de hígado graso, que tiene un aumento en esta población por justamente todas estas cuestiones que tienen que ver con la edad, con los factores ambientales, con cuestiones del estilo de vida y también con cuestiones genéticas y con las coinfecciones. Ahora te pregunto yo, muchos pacientes nos dicen, tengo grasa en el hígado, ¿se puede hacer algo con eso? Salimos un poco de... ¿Se puede hacer algo? O sea, ¿uno qué le dice en esos casos? Sí, se puede hacer algo, siempre. No es fácil resolver ni revertir la esteatosis hepática, pero se puede hacer con dieta, se puede hacer con ejercicio, se puede hacer con drogas. Es decir, es muy importante la evaluación integral de estas personas, en donde tiene que intervenir el nutricionista, muchas veces el hepatólogo, y cuestiones que tienen que ver con interacciones medicamentosas. Por supuesto que descartar las coinfecciones, ¿no? Es decir, la hepatitis C, sobre todo por el genotipo 3, es un factor que aumenta la esteatosis hepática, pero pacientes con dislipemia crónica, que muchas veces pueden ser familiares, no necesariamente asociadas al tratamiento, eso va a tener un aumento del depósito hepático de triglicéridos, por ejemplo, con aumento de la incidencia de esteatosis. En consecuencia, hay que tener un abordaje interdisciplinario de estos pacientes, pero siempre se pueden hacer cosas. Vieron que sabe mucho. Sí, esto es importante porque es un estudio donde demostró que el número, la cantidad de comorbilidades en dos grupos, uno con infección por VIH y otro sin infección por VIH, tenían diferente número de comorbilidades o cantidad de comorbilidades macheados por edad. Entonces, vemos en el cuadro, en las barras de la izquierda, que la cantidad de comorbilidades en pacientes con infección por VIH mayores de 65 años es el doble o más que en pacientes de la misma edad sin infección por HIV. Entonces, es muy importante lo que veníamos diciendo. Hay un grupo de pacientes de mayor edad que están envejeciendo y que tienen un aumento de las comorbilidades, a lo cual tenemos que estar muy, muy atentos. Y esto es importante porque, por ejemplo, un grupo muy definido, que son las mujeres por arriba de 50 años, fue un grupo que estuvimos estudiando en nuestra institución en el último año. Y fue una gran sorpresa hacer este análisis, porque vimos, por ejemplo, que estas mujeres con infección crónica por VIH, mayores de 50 años, tenían en promedio 2,7 comorbilidades por persona. Es decir, que cada persona tenía por lo menos 3 en promedio factores de comorbilidad. Tenían un riesgo cardiovascular mayor que en la población general para su edad, 4,5% a 10 años. Y tenían dislipemia, muy importante su frecuencia, ahora lo vamos a ver, fundamentalmente asociada con el uso de inhibidores nucleósidos no tenofovir. De aquí, de esta lista, sale tenofovir, pero todos los demás inhibidores nucleósidos se asociaban con dislipemia y también con haber recibido, no necesariamente que estuvieran recibiendo, sino con haber recibido un inhibidor de proteasa de la primera generación. Hablemos de nelfinavir, satinavir, indinavir y también lopinavir. Y es muy importante ver que había, no solo por la edad, sino una osteoporosis asociada al déficit de vitamina D, que tal vez sea un poco mayor en esta población que en la población general. Pero en esta diapositiva lo que quiero mostrar es las 4 principales comorbilidades que vimos en esta población. Y si ustedes se fijan, son muy frecuentes, tienen más del 50% de impacto en estas mujeres de más de 50 años, que es la dislipemia, la densidad mineral ósea disminuida, el trastorno de la deficiencia de vitamina D y los desórdenes psiquiátricos. ¿Y por qué es importante esto? Y porque tenemos que medicar y muchas veces hay interacciones con los antirretrovirales. Entonces, ¿cómo es el screening de las personas mayores de 50 años? Sí, en general el screening es similar entre hombres y mujeres, pero hay alguna diferencia que tenemos que conocer en las mujeres, ¿no? Como se ve ahí, las infecciones de transmisión sexual se chequean en ambos géneros, basal, y hacemos nosotros una vez por año, le pedimos BRL y le pedimos anticuerpos para hepatitis C, por supuesto en el basal chequeamos también la B y la A, lo que es el riesgo cardiovascular lo evaluamos, como dice ahí, y
podemos utilizar, este es uno de los riesgos para evaluar lo cardiovascular, hay otros también, pero lo conveniente es que si eligen uno, sigan con ese todo el resto, ¿no? Es importante esto porque Sí, muchas veces nosotros estamos acostumbrados acá a usar el score de Framingham claro, exacto. y se ha demostrado que tal vez no sea el mejor para esta situación y el de la Asociación Americana Que es el que está ahí. de Cardiología sea el mejor. Sí, ni siquiera el DAD parecería que es tan preciso como este, ¿no? Cada uno tiene sus Pros y bemoles, contras, claro. claro. Y la función renal, dependiendo de la situación, es basal y repetir periódicamente, más seguido si estamos utilizando el tenofovir disoproxilfumarato, el tenofovir estándar con un inhibidor de proteasa, y alteraciones óseas, basal. Lo ideal sería pedirlo una densitometría a todos, aún en los jóvenes como basal. Pero realmente esto es una controversia, porque, bueno, si estamos trabajando en un lugar con muchos recursos, se las pedimos a todos, pero si no, hay que seleccionarle y pedirlo en el hombre, la densitometría más de 50 años, y en la mujer en la posmenopausia. No pone fecha porque puede tener posmenopausia a los 40, Precoces, claro, claro. exactamente. Y el cáncer de colon, por supuesto, después de los 50 años. Es decir, que hay cuestiones que tienen que ver con el control de la persona sana, Exacto, habitual, de la población general, y otros que totalmente. son un poco más específicos de nuestra población que vive con VIH. Exacto, más frecuente. Muy bien. ¿Y con las mujeres qué pasa? Bueno, en la mujer es muy interesante, ¿no? Ustedes saben que la depresión en la población que tiene HIV es más frecuente, en general, hombres y mujeres, que en la que no tiene HIV. Exacto. Entonces, y en las mujeres es más frecuente que en los hombres. Entonces, acordarse para la mujer mayor de 50 años, acordarse tres cosas. Una, el PAP anual. El PAP anual en la mujer, en la población normal, se hace hasta los 65, 68, las guías dicen más o menos esa edad. Si está todo ok, ya no se sigue haciendo hasta que se muera esa mujer. Claro. En cambio, en la población de mujeres con HIV se hace siempre, todos los años, hasta que es viejita y se muere. Entonces, PAP anual, siempre. Osteoporosis con más intensidad o más frecuencia, de acuerdo a los resultados, y la depresión, que eso hay que hacerlo basal y anualmente en todas las edades. ¿Y cómo lo hacemos, Isabel? Bueno, mira, los psiquiatras nos dicen a nosotros que tenemos que usar esta escala, que son bárbaras, pero que llevan mucho tiempo. Hay una escala que publica siempre las guías europeas, que son algunos puntitos que ahora les cuento rápidamente, que es fácil de hacer. Pero lo más importante, yo pensaba cuando era más joven que alguien deprimido era alguien que era gordo y tenía mucho sueño. Después aprendimos, aumento de peso o baja de peso, puede estar deprimido. Insomnio o somnolencia, puede estar deprimido. Para nosotros, que es lo más importante, la pérdida del placer de las cosas cotidianas. Exactamente. Si a vos te gusta tomar un vaso de vino o ir a la ópera, ya que no lo hagas, después el sentimiento de tristeza, ¿no? sin tener una cosa mayor. Ahí ya tenemos que mandarlo a nuestro equipo de salud mental. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, porque si ustedes se fijaban en lo que yo mostré sobre las comorbilidades, los trastornos neuropsiquiátricos tienen más del 60% de prevalencia en nuestra población. Es decir, que es muy importante tener en cuenta que los pacientes pueden estar deprimidos y que a veces pueden estar medicados por otras cuestiones y que en realidad lo que está debajo es la depresión. Sí, sí. Y es muy importante reconocerlos. Como decías vos, tiene una prevalencia aumentada en la población que vive con VIH versus la que no lo tiene, y entonces hacer esfuerzos para reconocerlos siempre vale la pena. Marcelo, una cosita más, si hay tiempo. Sí, hay vos tiempo. lo mencionaste, lo de la polifarmacia, ¿no? Sí. Que en la población que envejece, más allá de ser hombre o mujer, hay que tenerlo en cuenta. ¿A qué llamamos polifarmacia? Cuando una persona toma más de 5 medicaciones, ¿no? Concomitantes. Entonces, ojo, los antirretrovirales es un componente más, Claro. pero la mayoría, cuando vos mirás todos los estudios, es medicación para hipertensión, exacto, para lo cardiovascular, medicación psicotrópicas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por lo que mencionaba de las interacciones. Sí. Yo quisiera dejar un mensaje, así vamos redondeando.
en función de lo que vimos en las mujeres mayores de 50 años que tienen deficiencia de vitamina D o una disminución de la densidad mineral ósea. Nosotros también hicimos un estudio sobre fracturas patológicas, que tal vez sea la expresión más grave de esta situación, ¿verdad? De la pérdida de la masa ósea. Y nosotros vimos que tenemos una prevalencia aumentada en relación a la población general y encontramos tres factores. Uno no fue el tenofovir, que uno a veces piensa, bueno, el tenofovir, disoproxil fumarato, tiene afectación ósea y por eso puede ser un factor de riesgo para las fracturas. Es un factor de riesgo para la disminución de la densidad mineral, pero no lo encontramos en las fracturas patológicas. Sí la disminución de la densidad mineral ósea, sí la edad y la coinfección con hepatitis C. Y esto nos llamó poderosamente la atención, porque hasta ahora no lo habíamos encontrado. Y buscando en la bibliografía, encontramos de hace 4 o 5 años ya 3 estudios que mencionan lo mismo, que la coinfección de las personas con VIH y la hepatitis C es un factor de riesgo para las fracturas patológicas. Sí, probablemente uno de los mecanismos puede ser la inflamación persistente que dan las enfermedades virales crónicas, ¿no? Exactamente. Pero eso es muy, muy importante. Así que bueno, creo que con esto ya terminamos esta última charla y podemos dar paso a las preguntas vía chat. ¿Por qué es importante conocer las comorbilidades asociadas al HIV? Bueno, yo creo que el conocimiento de lo que hablamos recién tiene que ver o tiene su traducción práctica en que muchas de ellas podemos prevenirlas, ¿no? Precozmente. Y si están, podemos mejor diagnosticarlas precozmente y mejorarlas. Es decir, por eso es que es sumamente importante, cuando decíamos antes lo del hueso que vos comentabas, o lo del PAP, no, las mujeres no pueden con HIV tener un PAP hoy y ir a los 4 o 5 años. No se puede, No. porque perdemos un tiempo divino, son oportunidades perdidas de algo que se puede tratar y curar. Y así con cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la importancia de la prevención sería el mensaje. Y hay una cosa que me das pie, aprovechando estos minutos de preguntas, que no solo es importante el PAP habitual, sino que muchas veces, y sobre todo en hombres que tienen sexo con hombre, el PAP anal. Y es una estrategia que despacito se está incorporando en nuestra actividad habitual. Y muchas veces tenemos como un poquito de reticencia a establecer que esta es una estrategia que tiene su rédito igual que en el PAP cervical en la mujer. Totalmente, de acuerdo. Recordar que en la mujer el cáncer de cuello de útero está 100% asociado al HPV, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos lo del PAP en la mujer, la importancia de que podemos prevenir esto. Así claro. Que y los que nos lleva a otra cuestión que ya se ha tratado más de una vez, que es la vacuna del HPV. 100% de acuerdo. Muy bien. Bien, en relación a la pregunta que contestaron anterior, llega otra que indaga sobre si las comorbilidades pueden impactar en la adherencia a los tratamientos. Por supuesto que sí, sobre todo las que son de origen psiquiátrico. La depresión es un factor de riesgo muy importante para el cumplimiento adecuado del tratamiento. Y cuando hablamos de cumplimiento adecuado del tratamiento, no solo hablamos de tomar la medicación, sino de acudir a las consultas, hacerse los análisis en tiempo y forma. Es decir, si una persona deprimida tal vez no quiere tomar la medicación, pero a veces sí la toma y lo que no hace es ir a la consulta médica. Sí, y las otras también, por supuesto, impactan en la adherencia. Esta es directamente asociada, hay muchos estudios, como decía Marcelo. Las otras indirectamente, por las medicaciones concomitantes, la polifarmacia, etcétera, etcétera. Un dato interesante es que cuando miramos la adherencia en la gente mayor, la adherencia es mejor que en la población joven. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Sin embargo, cuando miramos en la gente mayor esta adherencia que toma muchos remedios, ahí puede haber algún tema de adherencia claro, que tenemos que investigar y mejorar, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Una pregunta que había quedado pendiente y que la salteamos es si la población que envejece con HIV es considerada una población especial.
Es toda tuya esa pregunta, Isabel. Sí. Sí, no sé por qué lo decís. Por tu, No sé, por tu expertise, por tu expertise. directa o indirectamente. Bueno, sí, es una población especial, donde lo que requiere es nada más que tener más frecuencia y probablemente más intensidad de los screenings, de todos los chequeos que hagamos, ¿no? Y porque además los tratamientos van a estar más pensados en función de prevenir toxicidades, ¿no? Como hablamos en el riñón, en el hueso, cardiovascular. Sí, definitivamente es una población especial. Muy bien. Bien. ¿Qué aspectos son los más destacados en la mujer mayor de 50 años que vive con VIH? Mira, yo te digo, después vos complementás. Yo creo que además de lo que dijimos de las comorbilidades, si nos están escuchando las mujeres más de 50, hay una proporción hoy que son mujeres que se han separado y que son mujeres jóvenes, activas, que quieren tener una nueva pareja, lógicamente, están sexualmente activas. Y entonces esas mujeres tienen que pensar en hacerse el test y tienen que usar preservativo, decirle a su compañero que lo use. Y saber que las mujeres más de 50 años pueden adquirir el HIV. ¿eh? Distintas razones. Esta población piensa, no es un problema de los jóvenes, bueno, ahora no me cuido por el embarazo. Era un problema de los jóvenes antes del Viagra. Claro, totalmente. Entonces, ese aspecto que tiene que ver con una cuestión social, cultural, hay que incorporarlo. Hoy el HIV puede afectarnos a todos. Y la mujer tiene que saber esto para tener su cuidado con el hombre. Después se pueden hacer el test si los dos son negativos. Si es una pareja monogámica, no usar preservativo, pero en el mientras tanto hay que cuidarse. Claro, absolutamente. Bien, la última pregunta es, ¿en qué etapa de la infección por VIH aparece la depresión como comorbilidad? Mira, yo te digo lo que estuve revisando, a ver si coincide con lo que vos estudiaste. La depresión aparece ya en las mujeres en edad media, digamos, no, en la posmenopausia es más frecuente y se acentúa. Pero ya la mujer joven, adulta joven, ya puede tener algunos signos que indican depresión. Es decir, no, el mensaje es, no es patrimonio de la mujer en la posmenopausia que esté deprimida, que está más allá del HIV, que eso, sino que aparece precozmente. De ahí que las guías dicen hacer el screening ya cuando empiezan con algunos signos de estos que hablamos más precoces. No sé si estás de acuerdo. Absolutamente, y no solo no es el patrimonio exclusivo de las mujeres, también los hombres se deprimen. Y no hay una edad específica donde la depresión aparece con más frecuencia. En general puede haber otros factores y es muy importante el background de personalidad que tiene esa persona. La depresión puede aparecer en cualquier individuo, pero hay algunos que tienen algunos factores de riesgo más importantes. De hecho, la depresión hoy sabemos que también es un factor de riesgo para otros trastornos neurocognitivos. El hecho de tener episodios repetidos de depresión puede ser un factor de riesgo para un deterioro cognitivo leve en el futuro o incluso para una enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta segunda presentación. Creo que has estado cómoda, Isabel. Muy. De la misma manera que yo lo he estado. Y dejamos cualquier otra pregunta que quieran hacernos para que la envíen vía mail a estambuliantalks@estambulian.com.ar. Y muchas gracias por haber estado ahí. Sí, muchas gracias realmente.